Pues de nuevo, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con lo que estuvimos revisando ya de sesiones previas. Comparto mi pantalla. Listo. Muy bien. Y de una vez se caen los dibujitos porque luego voy a estar ocupado. Ok, en la sesión anterior estuvimos aprendiendo a cómo trabajar descargando datos de fuentes externas. Y lo primero que aprendimos a descargar, a utilizar, fue las librerías de la API de Banco de México. En específico, recordando un poco, para poder entrar a estas APIs, entramos a la página del Banco de México, www.banjico.org.mx, y posteriormente en el menú de estadísticas tenemos la opción de herramientas Web Services, CIE API. Le damos clic ahí y nos va a abrir el micrositio de la API del Sistema de Información Económica. Platicábamos, tenemos algunas opciones, algunos menús en la parte izquierda, que son básicamente, de entrada, ejemplos de cómo podemos hacer consultas a las bases de datos de Banco de México, conectar nuestra computadora a estas bases de datos, utilizando JavaScript con algunos ejemplos, utilizando Java un poquito más plano, bien la misma historia, y para utilizar C, así como R, que es el que nos interesa. Entonces, para esto también hemos platicado que lo que vamos a requerir es generar nuestro propio token de consulta, que es una llave especial, un código alfanumérico, que le permite a nuestra computadora entrar a los servidores y en consecuencia, poderse conectar para que no piense que somos algún robot o algún hacker o alguna cosa de esas. Ese que como lo generamos a mano izquierda está la opción de token de consulta y con este captcha generamos un token y nos va a generar un código alfanumérico como el que tiene de manera de ejemplo aquí arriba, el cual vamos a pegar en nuestra librería, en nuestro código de R. Siendo más concretos, platicábamos, primero tenemos que instalar la librería Banjicor y posteriormente, después de instalar la librería Banjicor, con la función setToken, entre comillas, porque es una cadena de texto, y ponemos el token que nos generó el propio Banco de México. Y con ese token ya establecido, ya puesto en la memoria RAM, es que ya podemos extraer información histórica. ¿Qué sigue? Pues ya que nos planteamos qué información histórica es la que vamos a traer, hay que identificar que exista en las bases de datos del Banco de México en primera instancia. Y segunda, aparte de que existe en la base de datos del Banco de México, los códigos, los ID de series les llaman, porque una cosa es el nombre completo en la tabla de datos de dichas bases y otra cosa es un identificador más rápido que es este código alfanumérico. El ejercicio, que es muy parecido al ejercicio, que les voy a ampliar, por cierto, la extensión de las fichas de entrega para este. El ejercicio que se va a hacer aquí en clase, que es seguir los mismos pasos a manera también de práctica en el pequeño ensayo de que se les dejó en la primera tarea, eh, consiste, para fines de la clase, en extraer tres índices. El índice de remuneraciones medias reales en el sector manufacturero y el correspondiente al sector comercial. Es decir, cuánto se paga en este sector en salarios y cómo ha ido creciendo con base 100 el 1 de enero del 2008 y el correspondiente al sector comercial. También descargar el índice nacional de precios al consumidor, que es lo que queremos verificar.
queremos verificar si ha crecido las remuneraciones en estos dos sectores igual, mayor o menor que la inflación. Entonces, esa información pues la extraemos de las bases de datos del Banco de México. Necesitamos identificar los IDs de series. Entonces, para poderlo hacer, tenemos la opción de a mano izquierda de catálogo de series. Entonces, le damos clic aquí en catálogo de series y también nos va a desplegar los diferentes sectores de datos que los que cuenta el Banco de México. Platicábamos en la sesión anterior que básicamente vamos a necesitar dos sectores. Índice de precios al consumidor y UDIs para el caso del INPC general y el sector laboral para el caso de las remuneraciones. Entonces, nos vamos a las remuneraciones primero, nos vamos a laboral. De ahí nos fuimos de laboral, tiene un subsector, dos subsectores, salarios y productividad, tasas de desempleo. En el primero, salarios y productividad, tenemos uno de ellos se llama remuneraciones y productividad por actividad económica, le damos clic en el más. Y el que nos interesa es el primero, base 2018. Le damos clic ahí, aquí está la ruta, para que no se extravíen. Y los que nos interesan son estos dos. Las remuneraciones medias reales por persona ocupada en el sector manufacturero y en el sector comercial. Si le damos clic al primero que nos interesa, nos va a aparecer esta ventana con el ID serie, el cual vamos a copiar y vamos a utilizar en R. Cuando ya identificamos todos los IDs de series que nos interesa, que puede ser desde una sola serie hasta la cantidad que ustedes quieran, siempre y cuando todos estén en la base de datos, se creó un objeto que aquí le pusimos para fines de ilustración series. Ustedes le pueden poner el nombre que más les convenga a su análisis. Y creamos un vector con cadena de texto con cada uno de los indicados y de series de los datos que queremos descargar. Posteriormente, ¿qué utilizamos? Utilizamos la función getSeriesData con S y D mayúscula. El primer argumento es el objeto el objeto que tiene el vector de texto o textos con los id series, coma, la fecha inicial, coma, la fecha final. Y cerramos un paréntesis. Cuando corremos todo esto, voy a correr los chunks anteriores. Primero voy a correr el primer chunk porque tengo mi ambiente de trabajo vacío, con todas mis librerías. El segundo de ellos es ya la extracción de mis datos. Y aquí está. Se creó el objeto series y se creó el objeto tabla datos, que son tres objetos que a su vez tienen cada uno de ellos dos objetos, el objeto fecha, date, y el objeto value o valores, que son la fecha y los valores de los registros. Como esto platicábamos, lo tenemos en objetos desperdigados y a su vez objetos dentro de esos objetos, hacer un análisis con ellos resulta un poco más complejo. ¿Por qué? Porque pues, está todo desperdigado. ¿Qué hay que hacer? Pues una tabla con los datos de entrada que vamos a usar para nuestro análisis, una tabla que incluso podamos exportar, si así lo queremos. Entonces, eso fue lo que hicimos como segundo paso. El primer paso, saber cómo conectarnos a los servidores de Banco de México y de ahí extraer los datos históricos de las indicadores o series que nos interesa analizar. Entonces, lo hicimos con estas dos líneas de código. Esto vamos a ver aquí, ¿vale? Pues a descargar varias hojas de Excel
directamente de la página del Banco de México a mano. Voy a buscar este indicador de remuneraciones en el sector industrial. Ya lo encontré, clic, descargo la hoja de Excel. Ya encontré el sector comercial, clic, descargo la hoja de Excel. Ya encontré el INPC, clic, descargo el INPC. Entonces, y luego tengo que extraer las puras columnas de fecha y las puras columnas de valores, porque luego viene con decoraciones adicionales la hoja de Excel. Pum, se acabó. Ya hice toda esa descarga en un solo objeto. ¿Cómo vamos a hacer? Y aquí fue donde creo que nos quedó. No, lo hicimos a pedacitos, ya me acordé. Con usted lo hicimos a pedacitos. ¿Cómo vamos a hacer? Pues vamos a tener que ir integrando nuestra tabla de datos con el objeto data frame. Decíamos, requisito prioritario, fundamental. Las columnas que vamos a concatenar o juntar para formar nuestra matriz o tabla de datos, todas tienen que tener la misma cantidad de filas. Si una columna tiene 10 y la otra tiene 11, no va a funcionar. O si tiene 9, la segunda tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque las dos tienen que tener 10 filas de datos, una longitud de 10 filas de datos o una longitud de 10 observaciones, para que esto funcione. Por ello, una de las cuestiones que tenemos que revisar para que nuestra tablita de datos, en este caso específico, nos funcione y les funcione, es precisamente ver las longitudes de los objetos que tenemos. Por ejemplo, aquí podemos ver que los tres tienen una longitud de 189 datos. Obviamente tienen las mismas fechas iniciales y en consecuencia, sí va a funcionar lo que queremos hacer. Imaginemos de momento, para fines de exposición, que en vez de septiembre del 2001, primero de septiembre del 2023, perdón, yo le hubiera puesto primero de noviembre es más, hasta diciembre del 2023. Si yo le doy play a esto, va a correr, nada más que esto va a generar un pequeño problema. Al yo inspeccionar, vamos a notar que el INPC sí está completito hasta la segunda quincena, es decir, hasta finales de noviembre. Pero las otras dos series de tiempo tienen 189 datos, les faltan octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque así están las bases de datos del INEGI y del Banco de México. Por lo tanto, no podemos hacer este análisis completo. Y si queremos hacer el empezar a juntar o concatenar columnas de datos, vamos a tener ese problema en cuestión, ¿sí? Entonces, no va a funcionar. ¿Qué es lo que se hace en cuestiones de análisis, en cuestiones de investigación en estos casos? Pues se trabaja con lo que se tiene completo. Y por lo tanto, es una de las varias recomendaciones. Otra es hacer técnicas de extrapolación para que los 2 meses que nos faltan los sustituyas. Pero eso es otra historia. Aquí no vamos a hacer extrapolaciones. Aquí nos vamos a quedar hasta septiembre del 2023 y ya está. ¿Ok? Entonces, vemos de nuevo que ahora sí todas nuestras áreas de tiempo tienen 189 observaciones y sí las vamos a poder juntar. Ahorita estoy haciendo un breve repaso con calma de lo que hicimos en la clase anterior, porque creí que había subido los videos, ya los tengo, las grabaciones, pero no las terminé de editar y no las subí a YouTube. Entonces la grabación del viernes se las voy a subir terminando la sesión. En el transcurso de la tarde yo creo que ya tendrán las dos grabaciones, junto con la liga más reciente de mi workspace aquí de RStudio. ¿Ok? Porque creo que me sucedió lo mismo con el de profesores, que creía que había subido las grabaciones más recientes y resultó que la sesión del viernes no la tenían tampoco y quisieron entrar a hacer lo mismo. Por ello estamos haciendo con más calma también esta revisión, este repaso. ¿Sale? Entonces,
¿Qué hicimos ahora sí con el objeto DataFrame? Ya que descargamos todos nuestros datos, pues empezar a extraer las columnas que nos interesan de los objetos que están a su vez dentro del objeto tabla datos para integrar nuestra tabla de datos de entrada. Entonces, ¿qué hicimos aquí? En datos de entrada, creamos un objeto que se llama datos de entrada, que es un objeto DataFrame, en el cual de entrada pusimos una primera fecha, que se llama fecha, una columna que se llama fecha, perdón, y esa columna titulada fecha, ¿de dónde la extrajimos? Aprendimos a indizar también objetos tipo lista, es decir, extraer columnas y objetos de un objeto tipo lista. De nuevo, esto con el signo de pesos. El signo de pesos, cuando tenemos columnas u objetos con nombre, pues es más fácil irle, búscame este objeto, búscame esta columna. Entonces, si acá le escribimos, voy a repetir el ejercicio. Acá en la consola escribo yo, tabla datos, signo de pesos. En automático me va a poner la colección de objetos que tengo dentro de ese objeto tipo lista o colección de objetos. Vamos a suponer que quiero SP1. Si yo le vuelvo a poner el signo de pesos, me va a poner los nombres de los dos únicos objetos que tiene el objeto SP1, que a su vez está dentro del objeto tabla datos. Como quiero poner la fecha, pues precisamente el que voy a utilizar es point date y le doy enter. ¿Qué va a hacer? Me va a poner en la memoria RAM todos los datos de ese objeto que es un vector de fechas. Entonces me va a poner los valores ahí. Y eso donde lo vamos a poner en la columna titulada fecha, dentro del objeto datos de entrada que estamos creando con DataFrame, con la función DataFrame. ¿Qué hicimos después? De manera así, pian pianito, fuimos agregándole las otras columnas, por ejemplo, INPC. Agregamos la columna INPC y aquí, ¿qué es lo que agregamos? En lugar de date, agregamos el objeto value porque tiene los valores del INPC que nos interesan. Después que hicimos, pues ya agregamos las dos que nos faltan. Todo, es decir, creamos de un solo jalón, en una sola sintaxis, todo nuestro objeto DataFrame con su fecha, extraído del objeto date dentro de SP1, que a su vez está dentro de tabla datos, y NPC, que es el objeto value del objeto SP1, del objeto tabla datos, remuneraciones industriales del objeto value, del objeto SL11439 dentro del objeto tabla datos, el correspondiente en el terminación 432. ¿Y cuál fue el resultado? Que datos de entrada, si yo lo corro, todo completito, mi objeto datos de entrada ¿ah? Es un data frame bastante ya más comprensible, inspeccionable, en donde tenemos nuestro histórico, nuestras fechas y nuestro histórico del INPC, remuneraciones industriales y remuneraciones comerciales. ¿Bien? Entonces, esa fue la primera parte que hicimos. Después aprendimos a hacer un poquito de operaciones dentro de un objeto data frame. En específico, nos percatamos que los tres índices, tienen valores en escalas aparentemente diferentes. Por lo menos las remuneraciones industrial y comercial pareciera tener valores muy separados de lo que es el INPC. Entonces decíamos nosotros, a ver, yo quiero comparar el comportamiento histórico de los tres índices, incluyendo el INPC, pero no lo puedo comparar así porque de entrada el INPC tiene una base diferente a la remuneración industrial y comercial. Entonces no me permite hacer una comparación objetiva. ¿Qué hago en estos casos? Lo que se utiliza en estadística y análisis económico. Convierte o reexpresa, se le llama tus series de tiempo, no en los datos originales, sino en un valor base, el que tú quieras, 1, 10, 100, 1000,
356, el que tú quieras, un valor base a una fecha inicial que tú determines, una fecha base. En este caso, para fines de nuestro análisis, estos datos, nuestra fecha base va a ser la primera fecha, que es el 1 de enero del 2008. ¿Cómo calculo el valor base 100? Por ahí ya nos habían platicado cómo. De entrada, yo puedo calcular un base 1, reexpresar mis datos, por ejemplo, del INPC en valor base 1, para que este, en lugar de ser 65.35, sea un 1, y de ahí vaya subiendo, bajando de valor conforme lo estuvo haciendo la inflación. ¿Cómo hacemos esa operación? Es una operación aritmética muy sencilla, donde seleccionamos la columna INPC del objeto datos de entrada y todos esos valores que seleccionamos y pusimos en la memoria RAM los vamos a dividir entre el primer valor de esa misma columna. Entonces lo vamos a dividir entre datos de entradas INPC, corchete 1, y al darle Enter, ¿qué va a suceder? Nótese cómo el primer valor del INPC, al dividirse por sí mismo, da 1. Y todos los demás valores van a ser más grande o más pequeño en proporción del valor que indica el INPC. Entonces digamos que este sería un número base 1 y que se podría interpretar por cada peso que pagábamos por lo que valía en total la canasta básica en enero del 2008, a cuánto equivale con la inflación, ¿sí? Entonces, aquí abajo equivaldría a casi 2 pesos. Es decir, por cada peso que pagábamos por la canasta básica, ahora tenemos que pagar casi 2 pesos de cada peso que pagamos en la canasta básica. Es decir, tuvo un incremento de casi el 100% a la fecha. Ahora, esto es una base 1, pero reitero, le podemos cambiar la base que querramos. Entonces, esta división que hicimos la multiplicamos por 100 y en automático estos datos se convierten o se reexpresan a base 100, 1 de enero del 2008. Y ahí ya podemos hacer un comparativo del desempeño de estos tres índices, tanto de precios como de remuneraciones. Y básicamente esto es lo que hicimos hasta la clase anterior, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta que quieran que me detenga, que revisemos de nuevo, para, si no, atender los temas que vamos a revisar el día de hoy. Con toda confianza, por favor, que tampoco son muchos. Vamos a trabajar sobre esto, ¿no? Bueno, ok. Entonces vamos a poner algunas funciones especiales de consulta. Supongamos que queremos ver los últimos n valores de una tabla de datos u otro tipo de objeto. Por ejemplo, tabla datos. En la siguiente instrucción, queremos que se impriman los últimos 10 datos de dicho objeto. Entonces, para esto vamos a utilizar un comando que se llama tail, tabla datos, es decir, el objeto tail o cola, la parte de al final, el objeto que queremos visualizar, y yo le pongo 10 porque quiero los últimos 10 datos. Entonces, si le doy play, ¿qué va a suceder? Que en tabla datos, no, perdón, es datos entradas.
datos entrada. Si le doy play, ¿qué va a suceder aquí? Que me va a imprimir las últimas 10 filas de datos entrada, ¿sí? Ahora, supongamos, queremos solo la última fila. Pues va a ser tail datos entrada, coma 1, y solo me va a imprimir el último. De manera similar, quizá queremos imprimir los primeros n datos. Por ejemplo, los primeros 5. ¿Qué vamos a poner aquí? Que le vamos a poner head, datos entrada, coma 5. En vez de tail es head, cabeza. Los primeros 5 encabezados, por así decirlo. ¿Y qué nos va a poner? Nos va a poner los primeros 5 filas. Si yo le cambio el 5 a 50, pues me va a poner las primeras 50 filas. Entonces, con esto podemos dar una inspección también rápida a los primeros o últimos datos de nuestra tabla de datos que hemos conformado. Entonces, aquí les hago el comparativo de estas dos funciones. Los espero si lo quieren replicar, por favor. Ustedes me dicen, ¿eh? ¿Listo? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces esto fue también lo que estuvimos ahí revisando. Hay una función summary que, como su nombre lo dice, nos sirve para hacer un resumen estadístico. Yo quiero hacer un resumen estadístico del INPC, remuneración industrial, remuneración comercial. Obviamente de la fecha no quiero, pero te voy a cometer ese error. Si yo le pongo summary, entre paréntesis, datos entrada y junto el chunk, de las 4 variables, incluyendo la fecha que no me interesa, pero ahorita vemos cómo quitársela, me va a hacer un resumen estadístico. Un resumen estadístico diciéndome cuál es el valor mínimo en cada variable, cuál es el valor máximo, cuál es la mediana
cuál es la media o promedio, cuál es el valor ubicado en el cuartil 25% y en el cuartil 75%, cosas que ya hemos visto en estadística. Pero reitero aquí, esta fecha no debería de aparecer. Entonces, ¿cómo la filtramos? Pues simplemente le decimos que haga que ejecute la función summary para todas las filas del objeto datos entrada, pero aquí sí no le podemos poner los nombres. Tenemos número de filas en blanco para que entienda que son todas, de la fila 2 a la fila 4, porque la fila 2, 3 y 4 son las que tienen las variables que nos interesan y la uno no. Entonces yo le doy play, pues aquí está el summary nada más del INPC, de la remuneración industrial y de las remuneraciones comerciales. Y con esto hacemos ese resumen estadístico correspondiente. Ahora, en su momento vamos a aprender a hacer funciones para hacer nuestra propia función de resumen. Pero eso será en su debido momento. ¿Qué vamos a ver ahora? Gráficas con Plotly. Vamos a graficar. Librerías o formas de graficar en R hay varias. Tenemos las funciones de gráficas que vienen de serie, que son relativamente, que son sencillas de seguir. Todas, de hecho, todas son muy sencillas de seguir las librerías de graficado. Nada más que las gráficas que vienen de serie en R, cuando programamos nuestras propias funciones pudieran ser útiles, pero aún Una así, disculpa, doctor, perdón. sí, adelante, Alfonso, adelante, por favor. A mí no sé por qué razón no me salió ninguna de de este comando tail y el de summary también supongo que, según yo tengo la misma, comando que es datos entrada, nada más que me marca un error. Ah, mira, si quieres de una vez, por favor, ¿por qué no nos compartes y lo revisamos? Ujú. Aquí, entonces lo uno que vi, tail, datos entrada, coma uno, Ok, y se corre el chunk. ok, y dice, error in tail, object, datos entrada uno not found. ¿Qué crees que te está diciendo ahí? Que no está datos entrada, ¿no? Que no tengo Que no ese. ¿Y por qué crees que no existe? Mm, Porque una cosa es que lo veas ahí, pero otra cosa es que exista ese objeto. ¿Por qué crees que no existe? ¿O cómo sabes si mm, existe o no realmente ese objeto? acá sería correr todas las librerías, todo el, Exactamente, porque si checas tu environment, que te lo estoy sí, marcando en la pantalla, ajá, está vacío. sí, entonces, ¿Por qué? Mira, te voy a sugerir, y qué bueno que se dio esta oportunidad. Ponte en ese chunk donde dice datos entrada, etcétera, ahí en la línea es la línea 77. sí, Ujú. Ahí deja tu cursor. O es más, hasta abajito un poquito, en las comillas. Y ahí en Run hay una opción que dice Run All. Ya los estás corriendo todo. Qué bien, sí, muy ya bien. los corrí todos. Ya, Sí, es ok, que, entonces el problema era ese, que sí, como no tenías tu ambiente de trabajo cargado, pues no encontraba el objeto. Pero ya mira, parece ser que ya te dejó. sí, sí, ya me acordé de cuando nos dio el curso, como lo guardé. Ahorita lo metí rápido, como que dije, pero ¿por qué no lo corre? Y ya revisé, digo, sí lo tengo, y ya fue realmente, efectivamente eso que hay que volverlo a correr. Ok, perfecto, ya quedó. Gracias, doctor. No, ¿de qué? Muy bien, ok. Bueno, entonces ya tenemos nuestro summary.
Voy a hacer estas gráficas para fines de ilustración del beneficio de esta librería, Plotly, se se hará un ejemplo de las gráficas de serie. Bien. Graficamos primero el INPC. Entonces voy a crear un objeto que se llama figura 1 serie, porque es las funciones de serie. Y la verdad es que la función es muy sencilla. Es plot. Y como primer argumento nos pide qué datos o vector de datos va en X, qué datos o vector de datos, más bien dicho, van en Y también. ¿Qué tipo de gráfica quieres? Una gráfica de línea, una gráfica de puntitos, un histograma. Y si quieres que traiga algún título, algún color. Entonces, si yo pongo X igual a datos entrada, fecha, ahí le estoy indicando que esos son los valores de X. Y, datos entrada, y NPC, esos son los valores de Y. Type, L, porque quiero una línea. Call de color, quiero una color naranja. Title, gráfica del INPC versus remuneraciones, remuneraciones reales, industrial y comercial. Y ya que terminé de crear este objeto, pues lo imprimo porque quiero ver qué tiene. Es title, es main, ya me acuerdo, main, perdón, main, remuneraciones reales. Entonces, ¿qué nos va a poner aquí? Pues una grafiquita. No del todo amistosa en su presentación, pero también podemos cambiarle los títulos, ¿sí? Los títulos de X y los títulos de Y. Aquí le voy a poner xlab, enter, igual a tiempo, meses, y va a cambiar tiempo, meses, ylab de ylabel, valor base 100 al 1 de enero de 2008. Y ya está. Entonces tenemos una grafiquita pues bastante decente, ¿sí? En donde le pusimos quién es X, quién es Y y demás, ¿sí? Entonces aquí la parte bonita está cuando tenemos una sola serie. Pues sí queda muy bonita, yo le pongo el color que quiera, el tipo, etcétera, etcétera. Donde se empieza a complicar un poquito el formato y que hacer coincidir las escalas es cuando le empiezo a meter las otras dos líneas. Entonces aquí le podemos poner una nota. Como se puede apreciar, la gráfica es como la que cualquier software entregaría y la función plot de serie, que viene de serie, es relativamente sencilla de aplicar. Sin embargo, el tema del formato se complica un poco con la inserción de más series.
la inserción de más series. Algo que quiero hacer una pausa y solo había comentado, un paréntesis. Nótense cómo cuando creamos un chunk nada más dice R y yo les había sugerido, si nosotros nos vamos aquí a esta, a ver, permiten, barra de navegación, déjenme cambio de lugar esto. Si nos vamos aquí, conforme nuestro documento se vaya haciendo más grande, pues nos interesa tener una forma más rápida de ir navegando en el mismo, a través de los títulos o los títulos de los chunks. Aquí ya llevamos, haciendo un análisis relativamente sencillito, pues ya llevamos no queriendo 12 chunks. Va a haber casos en los que tengamos más chunks y peor aún, que cada chunk no sepamos qué es lo que está haciendo. Por eso es muy sugerente ponerle a cada chunk un nombre. Por ejemplo, aquí le voy a poner tail 1 porque estoy ilustrando en la función tail en un primer chunk. A este espacio, tail 2, muy importante, los nombres no pueden repetirse. Si le voy a poner tail al de arriba y al de abajo, tengo que ponerles un número, una letra o algo que los haga diferentes. Entonces, para fines de orden, pues yo le voy a poner tail 1, 2, 3 y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, es head. Y como es el único que hice, así le voy a dejar. Acá le voy a poner función summary, para saber que ahí corrí la función summary. Y luego aquí le voy a poner plot 1. ¿Por qué? Porque pues así se llama la función plot 1. Acá abajo le voy a poner en el último, que voy a hacer lo mismo, plot 2. Me voy a copiar todo esto. Y aquí abajo, después de este primer plot, le voy a agregar lo siguiente. Con esta función agrego nuevas series en la gráfica. Que es par new true. Cuando yo le pongo par new true, le voy a estar poniendo nuevas series a la misma. Aquí voy a poner figura 1, serie, que voy a estar sobreescribiendo. Y le voy a poner, ahora agrego la serie de las remuneraciones industriales. ¿Qué es lo único que va a cambiar acá? X sigue siendo el mismo. Y sigue siendo el mismo objeto de datos de entrada, pero ahora voy a graficar las remuneraciones industriales. No es necesario que repita el título porque ya lo puse en alguna ocasión previa. A ver. Aquí está. Y obviamente este le voy a cambiar, se me está olvidando, de color a un color azul. Entonces, cuando corro mi chunk, con este comando le estoy diciendo, agrégame al objeto, o sea, en el objeto figura series, permítele que te vaya agregando más gráficas dentro del mismo. Y ya que terminemos de hacer todo, ahora sí, gráficas cuando le doy, pongo el nombre para que imprimas la gráfica. Entonces, cuando lo corran, ¿qué va a suceder? Le va a correr R-Console y esta la gráfica. Justamente la gráfica que estamos queriendo visualizar. Nada más que nótese ahorita cuando la corran el eje Y e incluso el eje X.
Entonces los espero para que les corra. Y como ejercicio, me van a agregar las remuneraciones comerciales de una vez, aprovechando aquí. Y esa la quiero de color rojo. También le pueden poner el color que ustedes gustan. Puede ser verde, morado, rosa, negro, blanco, gris, el que ustedes quieran, le ponen el título, se los pone. Pues quedó. Este No, de, no, doctor. ok, aquí la línea 133 no es, aquí no es necesario que la repitan, ¿eh? Ya después de eso, ya pueden agregar todo lo que ustedes quieran.
Yo tengo ahí un pequeño error que no alcanzo a identificar, doctor. A ver, si quieres compartírmelo, por favor. Al correr el chunk, dice que hay Ah, un símbolo en la inesperado. línea 108, en las líneas 108, Ajá, en la 109, todas las instrucciones se separan con comas. ok. Entonces aquí me Ujú. falta Te un faltó poco. esa comita. Y checar Ok. que no te falte ninguna otra también. Y es Ujú. tipo L, línea no uno. Type. Type L. Ujú. L minúscula. Pues si no, ándale. No, si no, no te la va a reconocer. Ok. Entonces aquí es L Ujú, y acá también. ujú. Mm, Ujú. Ahí está. A ver, más arribita. Quiero ver algo que hiciste. A ver tu chunk, por favor. Este es el último ya. Acá arriba es la Ah, última. lo podemos ver. Es que debería entregarte solo una gráfica. Ok. Bar new true. Ok. Ok. Y estás visualizando. Ahí sí le. Ok. A ver, ponle abajo figura uno serie, la palabra figura uno serie, es decir, abajo, antes de cerrar el chunk. Mm. Con F minúscula. Y la S en el S. Y vuélvelo a correr, por favor. Control Shift Enter. Mm, ya no lo puedo. Mejor. Ujú. Porque te lo ponen por separado. Xlab, por ahí tienes un errorcito. En tu chunk, Xlab es con, y las Y son con minúscula. ¿Ah? Eh, yo creo que ya debería de correrte. No. Mm. Ese es, a ver, la roja. mm, Comercial, remo, industrial, datos, entrada, fecha, datos. Mm. A reserva igual nada más de revisarlo, no debería estarte haciendo eso. Y bueno, volvemos al tema de las complicaciones. Estas funciones de gráficas no, yo no recomiendo usarlas. Ahorita las que recomiendo son justamente las que vamos a ver con plot y eso te vas a sentir más ambientado. No le hagas mucho caso ahorita. Sí, ya eso Ok, luego si quieres lo vemos en lo particular. Por un lado, qué perfecto. bueno que se dio porque son de las cosas o complicaciones que se generan al usar la misma.
Entonces incluso vamos a poner esa nota. Incluso también echen en cuenta como el eje X nada más le estuvo ahí encimando, ¿sí? A, a los títulos y se hace ahí un lío. Entonces es un poquito eh, complicado combinar los nombres. Entonces, como podemos ahí apreciar, hay librerías que nos dan mejores prestaciones. De entrada, la gráfica que aquí nos da, ¿sí? La voy a poner aquí. Y aquí ya no la quiso imprimir. La gráfica que de entrada aquí nos da es una gráfica que cuando la compilamos en nuestro HTML va a ser una gráfica muy plana. Bueno, estos pulidos de florecitas, luego se los quitamos. Está bonita, está vistosa, pero es una gráfica plana. Si nosotros, déjenme voy aquí, se me dio a completarla, ya decía yo que a lo me faltaba. Aquí es red y este es remuneración comercial. Y me está haciendo justamente lo mismo que a ti. Y que me los pone por separados. Ah, ya vi por qué. Ah, no, sí está. Que le faltó el par neutral. Corrijo. Era eso. Nos faltó ponerle a ti y a mí. De nuevo, yo creía que no, pero con esta instrucción se agrega, cada vez que queramos agregar una nueva gráfica, hay que ponerle par neutral. Entonces, como pueden ver, es un poquito complicado todo esto que nos está poniendo aquí. Para eso vamos a utilizar una librería mucho más flexible que nos va a dar gráficas hasta interactivas, más bonitas y más fáciles de armar. Y le vamos a poner aquí gráficas con librería Plotly. La librería Plotly es mucho más flexible y potente y nos permite hacer gráficas más amigables en su construcción como en su visualización. Esta es la sugerida. Entonces, recuerden que también les comenté que hay que ir organizando y ordenando nuestro documento de análisis en RStudio. Entonces, en el chunk de setup, el que se llama setup, que es el que nunca borramos cuando abrimos un archivo RM de nuevo, en la plantilla de un archivo RM de nuevo, vamos a poner library entre paréntesis plotly con Y y la guardamos. Entonces nos va a decir, oye, plotly no está instalado. ¿Quieres que lo instale? Pues le dices, pues sí, sí quiero que me lo instales. Opción A. Opción B, ya conocen la función. Install.packages y entre comillas, plotly. Y le damos enter para que la computadora corra todo ese proceso de instalación y todas las librerías que necesita. Ya que está instalado el plotly en mi computadora, vuelvo a correr el chunk del setup para que invoque de nuevo mi librería plotly. Entonces ya tengo cargado Cievan Hicor, OpenXLSX y tenemos cargado también Plotly. Los reitero, en el chunk setup, ahí ponen library Plotly, instalan Plotly, corren el chunk y ya cada vez que corran chunks o RMDs con Plotly ya la tienen instalada en su computadora. Me voy a ir a mi título y primero creamos un objeto tipo lista con los argumentos
de toda la gráfica realizada con Plotly. Para esto se utiliza la función plot-li. Una cosa es cómo se llama y otra cosa es la función. Entonces, tengan mucho cuidado con el guión bajo. Aquí le voy a poner al chunk figura plotly 1. Ahí está. Y le voy a poner figura 1 plotly con P mayúscula. Así voy a crear el objeto. Se va a llamar igual a plot-li. Y con eso ya creé el objeto. Figura plotly. Y nos va a crear un objeto tipo lista con un montón de cosas que no nos interesa saber. Pero ahí vamos a ir metiendo las líneas de todas las series que queramos graficar en una misma figura. ¿Ok? Y les debe de crear el objeto aquí a la derecha. Así se los dejó. Bueno, voy a seguir. Ahora agregamos la serie del INPC. Para esto vamos a utilizar un comando sobre la figura plotly, la vamos a sobreescribir y vamos a utilizar una función que se llama addTrace. Y en addTrace va a tener el argumento de, al igual que en plot, aquí de entrada vamos a poner x igual a fecha, virgulilla, fecha. ¿Qué es la virgulilla o qué el acento o la tilde de la ñ? Sí, sí, en el caso de Plotly, sí es muy importante, porque ¿qué le vamos a decir? Algo muy parecido a plot. Le vamos a decir el nombre de la columna, para eso le estamos poniendo la virgulilla para que entienda que no es un objeto, sino el nombre de una columna en un objeto de datos, en este caso un data frame, y esa se extrae, hay que ver en su teclado. Algunos teclados traen precisamente ese acento, esa virgulilla o tilde de la ñ. Entonces, con la tecla Alt GR y donde está ese acento, le presionan y ya está. O si está como Shift, pues según la configuración. Eso es en algunos teclados de algunas marcas de computadoras que sí la traen más accesible. En el caso de quienes están trabajando con Windows y no lo traen, la tecla Alt GR presionada y el 4, Alt GR más 4, les debe de traer ese mismo acento. Ojo, esta virgulilla es una especie de acento, ¿sí? Y en el caso de Mac, lo que se utiliza es Option, la ñ, precisamente. Yo voy igual a Option, ñ, y ahí aparece. Y aquí le voy a poner el nombre de la columna INPC, coma, data, igual a datos, entrada. Otra cosa súper flexible y súper agradable de esta función y de esta librería es que podemos tener
10 data frames diferentes de los cuales vamos a integrar la gráfica y nos lo permite, precisamente con cada uno de las add traces que vamos poniendo. Coma, data, ya le pusimos, le vamos a poner name, el nombre que queremos que aparezca en la gráfica. Entonces el nombre que le voy a poner es INPC. Coma, dos argumentos muy importantes. Type, scatter, mode, igual a lines. ¿Esto qué quiere decir? Si recordamos cómo graficamos en Excel, seleccionamos la columna X y la columna Y en Excel, y luego le damos insertar gráfica y nos preguntan, ¿qué gráfica quieres? Pues normalmente, ¿qué hacemos para una gráfica de líneas? Pues le decimos, quiero una gráfica de dispersión, scatter en inglés. Y ya nos pone las diferentes gráficas de dispersión. ¿Cómo la quieres? ¿Los puros puntitos? ¿Puntitos con líneas o las líneas solitas? Ah, pues yo nada más quiero puras líneas. ¿Ok? Entonces le estamos diciendo, agrégame un trazo, add trace, en donde X es la columna, virgulilla, fecha, la columna fecha, virgulilla, fecha, coma, los valores de Y están en la columna INPC, coma, los datos de esas dos columnas los extraes de datos entrada, coma, el nombre que quiero que tenga en la gráfica que aparezca en la leyenda es INPC, coma, el tipo de gráfica o trazo que vas a agregar es scatter, dispersión, coma, la modalidad es líneas. Pues aquí abajo visualizamos la gráfica. Pues nada más imprimo figura plotly. Entonces, corro este chunk, corro este otro chunk. A ver. Ah, se me olvidó. Antes de todo, es agrega un trazo a quién? Al objeto figura 1 plotly. Los valores de X los extraes de la columna fecha, los de Y de NPC, de qué datos, datos entrada y todo lo demás queda igual. Hay que agregar en qué objeto vamos a agregar este trazo. Y el objeto figura 1 plotly lo sobrescribimos. De tal manera que nos dé una gráfica que, como podemos ver, visualmente es más amistosa y tiene otra característica, varias. Primero, al pasar el cursor de la misma, nos pone los valores de X y de Y, lo cual en un sitio web o en unas notas en línea nos da mucha mayor flexibilidad, incluso para quienes ven nuestra gráfica. ¿Sí? Entonces les voy a poner el add trace, que en un chunk que voy a ir haciendo cada vez más abajo, voy a visualizar, simplemente imprimes el nombre y ya está. Ahorita estoy haciendo, ojo, los chunks por separado. Cada inserción de una línea va a ir en un chunk. Pero ya en su día a día, todos estos tres chunks, o los que agreguemos, que van a ser 5 chunks en total, los pueden hacer todo en uno solo, ya conforme vayan teniendo más práctica. ¿Ok? Ahora me van a agregar ustedes de las remuneraciones en el sector industrial. Y aquí le voy a poner figura plotly 1. Este le voy a cambiar a figura plotly 2. Este va a ser figura plotly 3. Entonces quiero el sector industrial. Y de una vez las otras, ¿no? También. Háganmela completa. Las organizaciones del sector comercial. Y le imprimen la gráfica. Tienen que verse las tres gráficas. En el nombre, pónganle remuneraciones sector industrial.
o remuneraciones, sector comercial, en name, así completito el texto, para que así aparezca en la gráfica. Nada más, doctor, ¿cómo nos dijo que podíamos obtener el signo de igual más el de la fecha? No, que En la no. virgulilla dices tú, Sí, este. Si no está en tu teclado así abiertamente, es Alt 4 en Windows y Option Ñ en Mac. a ver, no, no me parece. Mm, Con Alt 4 no te sale. no. Alt-GR, perdón, 4. Mm, no. ¿No? Mira, te lo voy a copiar en el chat. Ok. Les acabo de poner para quienes tengan temas técnicos con eso. Ahí está. Para que lo puedan copiar y pegar y no anden sufriendo con ese carácter. Y yo lo voy pegando. Y aquí lo único que voy a grabar, guardar, es cambiar
es Ramun Industrial. Ramun Industrial, porque así se llama en mis objetos. Y aquí le voy a poner remuneraciones. Remuneraciones reales industrial. Porque sí quiero que aparezca en la gráfica. El es del sector comercial, va a ser el número 4. Copio y pego. Aquí no me la voy a cambiar a comercial. Y obviamente comercial. Y este va a ser figura Plotly 5. Entonces voy a correr este chunk, este chunk y el 5. Oh, me faltó esto. Ahí está. Entonces me tiene que dar una grafiquita como esta. La línea azul, el INPC, remuneraciones reales comercial, el verde, la naranja, el sector industrial. Maestro, disculpe, ¿Sí? sin querer y corrí varias veces un chunk y se me generó 3 veces la gráfica del sector industrial. ¿Hay alguna de eliminarlo? ¿O alguna manera de eliminarlo? Lo que puedes hacer es, sí, la forma de, si tú quieres, por ejemplo, si yo quiero remover aquí figura 1 Plotly, ¿no? Entonces le voy a poner RM de remove, entre comillas, figura 1 Plotly, y le doy enter y ya la borré. Ah, ok. Entonces así se Ujú. quitó todo y hay que volverlo a cargar de nuevo. Sí, vuelves a Ok, correr si quieres hasta todo, o borras todo tu ambiente de trabajo, también esa es ahora sí que la más asesina. ok, Corres todo, dejas que corra todo el código, todas tus instrucciones, y ya tienes hasta incluso más limpio tu workspace y ya te lo debe de graficar. ¿Sí? ok. Muchas gracias, maestro. Con gusto, Mario. Ya, si los dejó. Muy bien. Ok, ahora esta gráfica, déjenme la pongo aquí. Si yo la compilo en HTML, vamos a correrlo. Hasta acá abajo, bueno, aquí están estas cosas de chunks, ya aprenderemos a quitarlas. Pero aquí está nuestra gráfica.
En HTML es muy cómoda porque le ponemos el cursor y pues aparece los datos de la serie a la que le estamos pasando el cursor. Otra gran ventaja, a lo mejor yo quiero revisar esta sección de la gráfica. ¿Cómo la reviso? Aquí tenemos un icono de una lupa, el zoom, y seleccionamos el área que queremos aumentar y nos la aumenta. Si le doy doble clic, ahí está. Si yo le doy clic también el nombre de y aquí en la leyenda a la línea azul, desaparece. Si le quiero volver a dar clic para que aparezca, le doy clic así en el nombre. Si yo quiero ir quitando ruido, pues voy obviamente presionando los colores. También esa es otra gran ventaja. Y si quiero hacer una exportación rápida, por ejemplo, si doy clic aquí en la camarita, pues me la va a descargar como una nueva gráfica .png. Entonces, comparado con las otras, funciones que vienen de serie, pues es mucho más cómodo utilizar Plotly. Cuando se familiarizan con este asuntito de las tildes, van a ver que es nada más ir agregando línea, 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 de manera casi manual cada vez que la programamos. Solamente hay que sobreescribir el objeto que vamos a graficar y nos da muchas más prestaciones. De ahí mi recomendación de seguir utilizando esta librería. Incluso cuando compilamos en Word, pues también nos compila el archivito con la imagen ahí ya puesta. Esto convierte algo bastante cómodo el uso de las gráficas pues para nuestro análisis, ¿sí? Por ello ahí la insistencia en usar esta de aquí, esta función que se llama Plotly. ¿Qué es lo único que nos faltaría para hacerla ideal? Pues que aparezca un título a nuestro gusto e incluso cambiarle a nuestro gusto los títulos de X y de Y. Para pulir su presentación, se utiliza la función layout que permite personalizar partes como el título y los títulos de los ejes. Entonces, aquí vamos a sobreescribir igual a layout, abro paréntesis, y ahí vamos a hacer una colección de cosas. Por ejemplo, si yo le pongo title, igual a, entre comillas, comparativo, voy a poner el texto del título que quiero que aparezca. Comparativo del incremento de las remuneraciones reales en los sectores industrial y comercial versus el INPC. Entonces, si yo corro todos mis chunks, corro todo. Title, a ver, déjenme ver. Bien. Sí, es title. Ah, se me está olvidando algo bien importante. ¿En dónde lo voy a aplicar? ¿Está? Entonces es layout, la figura a la que le voy a agregar el título. Y aquí en title, que es título en inglés, le pongo el texto del título que quiero. Entonces yo le doy play aquí y le doy play acá abajo. Vamos a ver que aparece el título completo. Noten cuando imprimimos una gráfica o muchos tipos de objetos en RMD, aparece este iconito que nos permite visualizarlo de manera más grande. Por cuestiones de espacio no nos puede poner la gráfica completa. Si yo le doy clic ahí, me abre una ventana emergente y ahí sí voy a ver la gráfica completa con su título ese completito, bonito, como el que estamos personalizándole, ¿no? Ahora yo quisiera personalizar esto para que no diga fecha y obviamente que no diga INPC porque no es la única serie que se está graficando. A lo mejor a mí me interesa que en X diga tiempo, entre paréntesis meses, para saber que
son meses, y Y, que la lectora o lector sepa que son los valores base 100 el 1 de enero del 2008. Entonces puedo personalizar también mi leyenda como con el mismo, dentro del mismo comando layout. Para eso tenemos dos argumentos. X-axis, eje X, y ahí le vamos a introducir, coma, X-axis. La personalización del eje X puede ser en muchos parámetros. De entrada quiero que en el eje X la línea sea morada y quiero color rosa los números del eje X. Eso se lo podemos poner. Cambiarle el título, cambiarle el color del texto, si es en negritas. Tiene una cantidad mucho más flexible de opciones para personalizar. Yo lo único que quiero personalizar es el título correspondiente a la figura. Entonces aquí le voy a poner title dentro de list. Le vamos a poner tiempo entre paréntesis meses, que eso es lo que comentamos. Coma, y-axis igual a otro objeto lista que solo va a tener un objeto, title igual a valor base 100 a enero, al 1 de enero del 2008. Corro este chunk y como debe de aparecer mi gráfica ya personalizada. Aparece el título que queremos darle, comparativo del incremento, se me fue una E, ahorita lo corrisco, de las remuneraciones reales en los sectores industrial y comercial versus el INPC. En el eje X ya aparece el título que quiero que aparezca, tiempo entre paréntesis meses. En el eje Y, valor base 100 al 1 de enero del 2008. Entonces ya quien vea nuestra gráfica en nuestra página web compilada, que eso lo vamos a aprender a publicarlas también, pues ya va a entender nuestros cálculos, decir, son los valores base 100 de estos tres índices al 1 de enero del 2008, y ahí está el desempeño histórico. Ok, entonces aquí vamos a ver si realmente el INPC o no creció más respecto a las remuneraciones reales o no. Todo sugiere que sí es el caso. ¿Ok? Entonces les dejo este último chunk, los últimos dos chunks, para que lo vean. Un par de minutos más y ya nos retiramos. ¿Sí se dejó? Está corregido. A mí sí me dejó. ¿Sí? Ok. Bueno, de todas formas, esta grabación, reitero,
y la versión de este workspace se las voy a hacer llegar. El día de mañana vamos a ver cómo exportar. Es un comando muy sencillo con la librería OpenXLSX. Tablas de nuestro de nuestro R, WarStudio, a un Excel, por ejemplo. Y también vamos a aprender cómo, cómo quitar que no aparezcan los chunks, algunas configuraciones especiales y cómo publicaríamos esta página utilizando un servicio como GitHub. A eso le vamos a estar dedicando la siguiente sesión. Las últimas sesiones que vamos a hacer, algunos operadores, el for, el while, el switch, que son para cuestiones de programación. Vamos a programar una función muy sencilla de nuestra tabla. En lugar de hacer esta tabla summary que tenemos aquí, que nos da así algo muy plano. Sí, mucha información buena, pero precisamente presentable o estética no es. Entonces vamos a hacer una funcioncita muy sencilla de summary. Y cerraríamos viendo muy rápidamente cómo hacer interactivos. Pero básicamente el core de cómo generar un HTML, un Word y cómo publicar ese HTML en un repositorio gratuito como es GitHub, eso sí ya le vamos a empezar a meter a la recta final. ¿Sale? Entonces, si no hay más preguntas, voy a detener la grabación.